Y hay un dato interesante que a mí me gustaría resaltar, porque uno empieza a leer y obviamente pues cada cual aplica dentro de sus interpretaciones bíblicas y teológicas aquello que se sujeta y se subedita en ocasiones a sus doctrinas, ¿no? Si son doctrinas carismáticas, si no son doctrinas carismáticas, si son X o Y postura. Y hay algunos que plantean que bajo ninguna circunstancia debe vincularse la experiencia profética neotestamentaria con la experiencia profética antiguo testamentaria. Yo en lo personal considero que es un gravísimo error, porque el mismo espíritu que opera en el Nuevo Testamento es el mismo espíritu que operaba en el Antiguo Testamento. Y los mismos dones que aparecen en el Antiguo Testamento son los mismos dones que aparecen en el Nuevo Testamento. De hecho, en el Antiguo Testamento estaban subeditados, estaban condicionados a unas personas. Ahora, a la luz de la fe evangélica, nosotros los evangélicos creemos que todas estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? Y que en los postreros días el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. Así es que dentro de ese contexto, a mí me parece que para hablar del don de la profecía deberíamos trabajar bastante con respecto al concepto profético del Antiguo Testamento. Primero porque ya de ahora en adelante vamos a entrar a unos aspectos bien neurálgicos. Lo que es el don de la profecía, lo que es el don de lengua, lo que es el don de interpretación de lengua, pues obviamente son aspectos bastante neurálgicos. Luego vamos a hablar entonces de los dones que son dones permanentes, como es el don del apóstol, como es el don del maestro, como es el don del pastor, como es el don del administrador, como es el don del evangelista, que son dones permanentes que muy bien pueden estar en una persona hoy y pueden permanecer en la vida de esa persona siempre. Los dones que vemos aquí son dones que no son patrimonio personal de nadie, sino más bien son dones a quien el Espíritu Santo soberanamente otorga, da para bendición y para edificación de la iglesia. Yo creo que sobre eso estamos bastante claros y hemos hablado bastante sobre el tema. Ahora, hay tres términos particulares que en hebreo se usan para designar la palabra profeta o para designar el término profecía. La primera de ellas la hemos escuchado muchas veces, que es el término Naví, ¿verdad? Y tal vez es el más común, porque se usa en la Sagrada Escritura 300 veces en el Antiguo Testamento. Y desde luego, salvo algunas excepciones, el significado del término Naví es aquel que fue llamado para convertirse en la boca de Dios, en el vocero de Dios, aquel que va a hablar en nombre del Señor. De hecho, hay una fórmula en el Antiguo Testamento que usan los profetas y es la fórmula así dice el Señor. Y es un Naví porque obviamente lo próximo que va a decir no lo está diciendo de su propia cuenta, sino que lo está diciendo porque el Señor lo ha dicho, o el Señor lo va a decir y va a usar su boca para decirlo. Los otros dos términos son Raash y Hazash, R-A-A-H y H-A-Z-A-H, ¿verdad? Estos dos términos que son los que se traducen en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento como videntes. Fíjense que en el Antiguo Testamento hay unos profetas que en adición a ser profetas son también ¿qué? Videntes.
¿Y qué significa el término vidente? Pues ya necesariamente es alguien que puede prever que el futuro, ve más allá. Hay otro término que tal vez es el que menos se usa, que es el término Ish Elohim, ¿verdad? I-S-H, Elohim, obviamente que no es otra cosa que varón, ¿verdad? Varón de Dios. Y encontramos también en algunas versiones de la Sagrada Escritura que dice el varón de Dios. Y cuando se habla del varón de Dios, no se está hablando de otra cosa, sino que de el profeta. Es interesante que al día de hoy, obviamente no se usa el término Naví, no se usa el término Rash, no se usa el término Hasash, pero sí, yo he escuchado en iglesias el término el varón de Dios o la varona de Dios. Yo lo he escuchado. De hecho, Dios me ha dado el privilegio de estar predicando en convenciones de iglesias del velo. Las iglesias del velo son iglesias interesantísimas, iglesias maravillosas, iglesias lindas, gente con la que yo tengo una extraordinaria amistad. El martes pasado, precisamente, la razón por la que no pude estar en el estudio bíblico es porque partió a morar con el Señor una de las fundadoras de uno de los movimientos más grandes de las iglesias del velo en Puerto Rico, el movimiento Bethesda. Y el velorio se iba a hacer en la capilla de la funeraria, pero al final tuvieron que usar todo el pasillo de la funeraria, porque había más de 900 personas para el culto funeral, así que aquello parecía una campaña evangelística. Y en esa experiencia, pues, ellos me habían invitado para que les predicara. Ahora, yo he estado en convenciones de ellos, y un dato bien interesante es que en estas iglesias del velo está lo que ellos denominan el varón de Dios o la varona de Dios, que no es otra cosa que el profeta o la profeta. Y desde luego, pues, estos se distinguen porque muchas veces en sus reuniones están vestidos de saco. Ellos están vestidos de saco. Ellos hacen una camisa con saco y un pantalón con saco, o hacen un traje con saco. Y desde luego, pues, yo, a pesar de ser de experiencia pentecostal, pues yo no soy el típico predicador pentecostal, ¿verdad? Que alza la voz y que corre por el altar y que pues, no es la forma y manera como he aprendido, pero ya por la amistad y por la confianza que tengo con ellos, pues yo le digo al profeta: usted cuando vea que esto empiece a bajar un poco, porque yo no estoy tal vez llenando el cometido, usted se levanta y da una vuelta por todo esto y eso vuelve de nuevo y se aviva. Entonces yo sigo predicando tranquilamente, pero lo hago más bien en ese espíritu de amistad y de confianza que tengo con esas iglesias, que con toda honradez yo las distingo y las respeto muchísimo. Son iglesias donde hay gente que tienen unos quilates extraordinarios. Ahora, en la Septuaginta, para la traducción del Nuevo Testamento, ¿no? Para la escritura del Nuevo Testamento, se utiliza el término Naví. Y desde luego la intención es señalar que el Naví es aquel que habla en nombre de Dios. Ese es el Naví, el que habla en nombre de Dios. Ahora, ¿quién es el profeta en el Antiguo Testamento? El profeta era alguien que recibía una revelación de Dios y era su obligación transmitirla a los hombres. Punto. A los seres humanos, hombres y mujeres. Su responsabilidad era transmitir esa revelación de Dios.
Y desde luego, algunas veces ellos tenían resistencia a transmitirlo, porque obviamente transmitir la revelación de Dios conllevaba una pela, ¿sí? O conllevaba que los metieran a la cárcel, o conllevaba que los metieran al cepo. Oiga, y a nadie le gusta hablar en nombre de Dios para que después le digan, ahora va para la cárcel, ¿verdad? Por lo general, usted escucha a la gente que dice, dele un aplauso al Señor, pero el aplauso llena de, ¿verdad?, de alguna satisfacción personal al individuo. Pero estos profetas eran personas que entendían que tenían una revelación de parte de Dios y la tenían que transmitir al pueblo indistintamente el precio que tuvieran que pagar. Ahora, desde el Antiguo Testamento se entendía la profecía como un don de Dios y no como una herencia. Fíjense qué interesante. Desde el mismo Antiguo Testamento, el sacerdocio podía ser una herencia, pero el profetismo era un don de Dios. De hecho, Juan el Bautista tenía la oportunidad de ser sacerdote. Sin embargo, a la hora de elegir entre el legado del sacerdocio por herencia y el don de Dios como profeta, eligió el don de Dios y despreció el sacerdocio. Por lo tanto, los profetas de la antigüedad no pertenecían a linaje especial alguno. Los sacerdotes pertenecían a un linaje especial. Pero profeta podía ser cualquiera que Dios escogiera. Podía ser sacerdote, porque en ocasiones Dios escogió a sacerdotes como profetas, como por ejemplo Jeremías, antes de entrar al profetismo, fue sacerdote. Pero de la misma manera que podía ser un sacerdote, Dios agarró a un profeta que en un momento dado, cuando lo cuestionaron, dijo: yo ni soy profeta, ni soy hijo de profeta, yo lo que soy es un boyero, un pastor de ovejas. Se llamaba Amós. Y este hombre, cuando daba una profecía, apúntelo, que lo que daba como profecía se cumplía. Claro, a veces lo que estos profetas profetizaban no era de su agrado. ¿Cuántas veces Jeremías se peleó con Dios por lo que tenía que decirle al pueblo? ¿Cuántas veces dijo: me callo mejor, no digo nada? Pero a fin de cuentas, transmitir lo que Dios le daba, para ellos era una pasión que los obligaba. De hecho, esa expresión de Jeremías que dice: enmudecí, guardé silencio, dije en mi corazón, no profetizo más, no hablo más. Pero después dice: pero empezó a entrar un fuego en mi interior que me quemaba y me consumía. Y al final tienes que decirle a Dios: me persuadiste. Esa no es la expresión, ¿verdad? La expresión más natural es: como a una mujer me tomaste para violarme y lo lograste para hacerme tuya. No tengo otra alternativa que hacer lo que tú me ordenas. Así es que, como consecuencia de esto, mire qué interesante, los oyentes de los profetas a veces se molestaban con su profecía. Pero ellos no andaban buscando decirle a los pueblos lo que el pueblo quería escuchar.
ellos le decían al pueblo lo que Dios había ordenado, aunque al pueblo no le gustara. Cuando uno empieza a mirar esto, a mí me ha hecho más escéptico la escritura que yo mismo, ¿sabes? Lo digo con toda honradez. Cuando uno mira esto, porque a veces uno escucha una gente que alega ser profeta, pero siempre andan buscando decirle a la gente lo que a la gente le gusta escuchar. ¿Verdad? Entonces, es un mensaje que, claro, yo sí, si me preguntan qué opinión tienes de fulano de tal, digo, un gran y excelente motivador. Y yo creo que no está mal que sea motivador. Cualquiera tiene el perfecto derecho a ejercer la profesión que quiera. Ahora, no me puede decir que es un profeta, porque los profetas dicen lo que Dios envía a decir, guste o no guste. De hecho, algunos profetas en el Antiguo Testamento gozaron de un prestigio y de una estima extraordinaria. Yo les voy a hablar de un profeta que el rey en ese momento dijo, mire, usted va a ser mi asesor principal y usted va a estar conmigo siempre. Y a mí me parece que eso es una postura de prestigio extraordinaria. Ahora, este profeta entendía tan claramente su responsabilidad como profeta que no estaba dispuesto a negociar su llamado profético por estar al lado del rey. Imagínese que un día se sentó con el rey por la mañana y le dice, oye rey, fíjate que hay un hombre en tu reinado que tú sabes tiene un montón de ovejas. El tipo tiene ovejas que ni botándolas se le acaban, y sin embargo se empeñó de quitarle a un vecino de él una ovejita que tenía, y para quitarle la ovejita, ¿tú sabes lo que hizo? Lo mató. Y el rey, desayunando, empezó a indignarse y dijo, dime quién es ese hombre que ahora mismo lo mando a matar. Le digo, tú mismo. Eso es un profeta. Eso es un profeta. Isaías, mire, cuando usted lee el libro del profeta Isaías era un individuo conocedor de economía. Usted le dice, este hombre conocía. De geografía no había quien le pusiera un pie. De política internacional, Isaías era un conocedor de la política internacional de su tiempo increíble. Un hombre con unas capacidades extraordinarias, pero no le temblaba el pulso cuando el rey lo comisionaba. Ven acá que quiero hacerte una pregunta de economía, aquí estoy para hablarte como economista. Y te quiero preguntar algo como político, pero y como profeta te voy a decir lo que tú no quieres escuchar. Y le decía lo que Dios había planteado en sus labios. Entonces se da cuenta lo que implica el concepto profeta, ¿no? ¿Y por qué es importante tenerlo claro? Porque el profetismo de hoy, si Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos, entonces el profetismo de hoy no puede ser distinto, no puede ser diferente. Tiene que ser conforme a ¿qué? Al modelo de Dios. Y el modelo de Dios es un Dios inmutable, es un Dios que no cambia, un Dios que no se muda, que es el mismo siempre. Así que no lo podemos cambiar y no lo podemos alterar. Ahora, hubo profetas que no corrieron la dicha de Natán y que no corrieron la dicha de Isaías. Otros fueron rechazados y perseguidos. Por ejemplo, Jeremías, bendito, cada vez que abría la boca a profetizar, eso era una pela garantizada. De hecho, llegó el momento
en que dijo renuncio, no profetizó más. Cada vez que abro la boca y profetizo es una cárcel, es que me meten en el cepo, es que me meten en la mazmorra, es que me golpean. Pues no. Y hubo otro profeta también que en ocasiones le fue bien, pero en la inmensa mayoría de las ocasiones tampoco le fue bien, que fue el profeta Elías, que obviamente como resultado de su llamado profético tenían que enfrentar a los políticos de su tiempo, porque hoy en día hay profetas para cada partido político. Y el profeta de cada partido político pues le dice al político lo que el político quiere escuchar, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no, en aquel tiempo el profeta era el profeta y no importara quién fuera el que estuviese en el poder, él le decía lo que Dios había dicho, indistintamente. Ahora, es importante que nosotros podamos entender que el profetismo de Israel es auténtico, es particular y es único. ¿Quiere decir esto que en otros pueblos, en otros países y en otras naciones no hubiera gente dedicada a estos menesteres? No. En otros lugares había personas dedicadas a estos menesteres, pero desde luego no eran considerados como profetas de Dios. Estos eran distintos porque llana y sencillamente estos individuos lo que representaban eran procesos de acierto, de ley de probabilidad o de adivinación. ¿Qué diferencia tiene un agorero de Mesopotamia, un adivino de Siria, versus un profeta de Israel? ¿Qué diferencias hay? Mire, el profeta de Israel presentaba su mensaje dentro de un contexto totalmente histórico. Es decir, no era profeta circunstancial, era profeta del contexto histórico, en términos del propósito de Dios con Israel y el mundo. Es decir, un profeta de Mesopotamia, si le podemos llamar profeta, pues podía en un momento dado decir: el Dios nuestro hace 100 años atrás dijo que había que ser recto y honesto delante de Él y que no podía adorarse a dioses paganos. Pero 100 años después, nuestro Dios ahora ha cambiado de posición y dice que, pues, podemos hacer un poco de amistad con los dioses de otro pueblo. El profeta de Israel decía: el Dios nuestro dijo la primera vez, hace 1000 años atrás, que no podemos postrarnos a dioses paganos, y 1000 años después y un día sigue diciendo que lo mismo. Eso hacía la diferencia, ¿ves? ¿Por qué? Porque el profeta de Israel se mantenía dentro del contexto totalmente histórico en términos del propósito de Dios con Israel y el mundo. No cambiaba. O sea, los otros, de los otros pueblos, obviamente tal parece que no tenían vértebras y se movían de acuerdo a las circunstancias, pero los profetas de Israel sostenían lo que Dios había demarcado. Bueno, imagínense un Josué que ejerce una voz profética dentro del pueblo para decirle al pueblo: ustedes escojan a quién van a servir, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. O sea, Él nos dijo a nosotros hace años atrás que aquí no podemos adorar dioses paganos y se acabó. No vamos a adorar dioses paganos. Así que
esa visión del profeta del Antiguo Testamento es importante tenerla con claridad para poder conocer el profetismo de hoy. El ministerio profético tiene que estar vinculado a la historia, pero no a la historia contemporánea y moderna humana, sino tiene que estar vinculado a la historia ¿de qué? A la historia del Dios de la historia. ¿Qué dijo Dios hace 2000 años atrás? Pues Él no cambia. Él no se muda. ¿Qué dijo Dios bajo esta circunstancia 6000 años atrás? Pues es lo mismo que diría bajo esta misma circunstancia 6000 años después. Para el profeta de Israel, Dios era el Dios de la historia. Y como Dios de la historia, a ellos poco le importaba lo que pudiera suceder, lo que pudiera acontecer. Ellos tenían certeza que en algún momento dado Dios usaría a alguien de donde fuera para cumplir su propósito. Imagínense, a Israel le anunció el cautiverio de Babilonia, ¿verdad? Y una vez cautivo, ahora Dios dice, los voy a sacar del cautiverio. ¿Y cómo nos va a sacar? Pues voy a llamar a un individuo que se llama Ciro. Lo voy a llamar mi siervo. Y lo voy a escoger como mi siervo, como mi instrumento, para que Él venga y los liberte a ustedes, para que ustedes regresen a ¿dónde? A Israel. Era el Dios de la historia. Ese entendimiento lo tenían los profetas. Es como decir, algo Dios va a hacer para cumplir su propósito. De alguna manera Dios va a valerse para que su propósito sea cumplido. O sea, ellos presentaban a un Dios tan certero en la historia que por eso afirmaban que la adivinación estaba prohibida. Fíjense qué interesante. En el profetismo de Israel, la adivinación estaba prohibida. A veces yo no sé si algunos profetas, en lugar de ser profetas, están adivinando. Pero mira lo que dice Levítico, no sé si tenemos allá, sí, allá está en la pantalla. Levítico 20:27. Mira el planteamiento bíblico. O sea, el Dios de Israel se daba el lujo de decir, aquí no hacen falta adivinos. Esa expresión del jíbaro nuestro, para adivino Dios, eso es un disparate. Dios no es adivino, Dios es certero. Dice, cualquiera de ustedes, hombre o mujer que sea, nigromante o espiritista, será condenado a muerte, morirá apedreado y será responsable de su propia ¿qué? De su propia muerte. Es decir, para el pueblo de Israel, esto de adivino aquí no lo queremos, porque ¿para qué un adivino si tenemos a un Dios que es certero? Yo he conocido gente que van al horóscopo y dicen, Señor, si a través de esto tú quieres hablarme, tú sabes, Señor, yo estoy buscando palabra tuya, si a través de esto háblame, Señor. Cuando la Escritura dice con perfecta claridad que Dios no se complace en la adivinación, porque Dios no. Yo lo he dicho a veces en alguna forma que no cae bien, pero cuando Dios habla de tenis por marca y por talla. No me venga la gente a mí a decirme cosas bizantinas y así dice el Señor.
No, no, si me vas a decir algo en nombre del Señor, dímelo con la claridad que Dios lo habla. Con la precisión con la que Dios lo habla. No hace mucho alguien se me acercó y me dijo, así que dice el Señor. Después que me dijo, le dije, lo que me estás diciendo, nada de eso es verdad. Me dijo, bueno, toma lo bueno y rechaza lo malo. Le dije, no, pues no sé qué rechazar, qué tomar de bueno, porque nada es bueno. Yo no voy a jugar, porque miren, cuando Dios me ha dado alones de oreja, yo sé que es Dios, yo acepto el alón de oreja, porque ¿quién soy yo para no aceptar de Dios un alón? Pero nadie venga con cosas bizantinas y a tratar de jugar con cosas que Dios habla con claridad. Cuando Él dice digo, no quiere decir Diego. Él dice Diego. Y cuando dice Diego, no quiere decir digo, quiere decir Diego. Él habla con perfecta claridad. Y la Biblia es clara, dice, y si alguno está falto de sabiduría, entonces demándesela al Señor. Pero nadie puede venir a un planteamiento que uno dice, ¿qué habrá pasado aquí? Claro, déjenme advertirle algo. Y se lo digo, no, a mí no me gusta usar ejemplos de nadie. Si el ejemplo, yo puedo ser ejemplo, yo prefiero ser el ejemplo. Mire, a mí Dios me ha dicho cosas que nadie ha entendido. ¿Y sabe por qué no la ha entendido nadie? Porque es un alón de oreja que si lo dijera de otra forma yo estaría avergonzado. Un buen alón de oreja. Y lo ha dicho en una jeringosa que nadie lo entiende. Pero él sabe, porque pone el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Y dice, mira, aquí está. Y lo hace porque a fin de cuentas es su amor para con nosotros. Pero si Dios va a hablar claro. Dios no es Dios de confusión. Ahora, tampoco se aceptaba en Israel los pronosticadores. Estos que andan planteando cosas bizantinas que un pastor amigo mío me dice, muchacho, yo traje aquí me dio que un profeta y lo traje y que Jebulú primero empezó con una profecía y dijo, pase fulano de tal, y dio un nombre y un apellido y no estaba del nombre y del apellido. Entonces pues dijo, hay alguien con un apodo que pase, y tampoco el apodo que dio tampoco aparecía allí. Y al final dijo, el Señor me muestra que hay abuelitos que sufren por sus nietos. Pasa todos los abuelos, ¿qué abuelo no sufre por sus nietos? Eso es ley de probabilidad, eso es pronosticar. Eso no es lo que podemos llamar bíblicamente don de profecía. Ahora, si miramos Levítico capítulo 19 y verso 26, mira cómo dice la Escritura: no coman nada que contenga sangre y no practiquen la adivinación ni los sortilegios. Es decir, no practiquen eso de estar haciendo pronósticos. Todo lo que necesitamos saber del futuro. Perdóneme. Estará aquí diciendo, Señor, déjalo, no puedo hablar aquí hoy. Dice, está perjudicando. Todo lo que necesitamos saber del futuro, Dios lo tiene en su conocimiento. El futuro nuestro está en las manos del Dios que sabe. Es más, las cosas que Dios ha decidido, las ha decidido en su eternidad. En su eternidad. Yo no puedo olvidar, y me van a permitir camuflajear un poco esto, porque obviamente ya eso pasó y no. Pero yo no puedo olvidar cuando alguien vino un día aquí y me dijo, todo esto es nuestro. Yo le dije, si es de ustedes, Dios lo decidió en la eternidad. Me dijo, ¿cómo? Sí.
Si esto es de ustedes, Dios lo decidió en la eternidad. Lo que Dios va a usar es a un juez para decir que es de ustedes. Ahora, como Dios lo decidió en la eternidad, Él sabe lo que decidió. Y hay que esperar llegar al lugar para que allí la persona que sea diga lo que ya Dios decidió. Y qué cosa interesante, que cuando llegamos al lugar, entonces descubrimos que en la eternidad Dios había decidido que era nuestro. Ahora, si leemos la Escritura en Isaías 45 y versículo 11, Isaías 45 y versículo 11, mira lo que dice la palabra del Señor. Isaías 45 y versículo 11 dice: así dice el Señor, el Santo de Israel, su artífice. ¿Van acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos o a darme órdenes sobre las obras de mis manos? ¿Qué plantea la pregunta? Si yo tengo el control de todo. Todo está en el control de mi mano. Yo tengo el conocimiento absolutamente de todo. De hecho, cuando uno empieza a leer las historias de los reyes de Israel, una de las cosas que hacían los reyes de Israel era consultar a los profetas para saber qué Dios había determinado con tal o cual proyecto. Porque ellos tenían conciencia de que ya Dios lo había decidido, y el profeta podía decirle a ellos que Dios había decidido. Mire qué interesante, en Primera de Samuel, capítulo 9 y versículo 9, mire qué dato interesante encontramos en Primera de Samuel, capítulo 9 y versículo 9, dice: antiguamente, cuando alguien en Israel iba a consultar a Dios, solía decir: vamos a ver al vidente, porque así se le llamaba entonces al que ahora se le llama ¿qué? Profeta. ¿Por qué vamos a ver al vidente? Porque ellos entendían que ese veía ¿qué? El futuro, sabía lo que ya Dios había determinado, conocía a perfección lo que ya Dios había decidido. Y si pasamos al versículo 10 hasta el versículo 27, vamos a leerlo rapidito, del 10 al 27, dice: muy bien dijo Saúl, vamos. Dicho esto, se dirigieron al pueblo donde vivía el hombre de Dios. Subían por la cuesta de la ciudad cuando se encontraron con unas jóvenes que iban a sacar agua. Le preguntaron: ¿se encuentra por aquí el vidente? Sí, está más adelante, contestaron ellas. Desen prisa, que acaba de llegar a la ciudad y el pueblo va a ofrecer un sacrificio en el santuario del cerro. Cuando entren en la ciudad lo encontrarán. Si llegan antes de que suba al santuario para comer, la gente no empezará a comer hasta que él llegue, pues primero tiene que bendecir el sacrificio y luego los invitados comerán. Así que vayan de inmediato, que hoy mismo lo van a encontrar. Saúl y sus criados se dirigieron entonces a la ciudad. Iban entrando cuando Samuel se encontró con ellos camino al santuario del cerro. Un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta revelación a Samuel. Note bien que ellos van a buscar una información a Samuel y ya Samuel la sabía de qué, de antemano. Mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel, para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ahí tienes al hombre de quien te hablé. Él gobernará a mi pueblo.
Al llegar a la puerta de la ciudad, Saúl se acercó a Samuel y le preguntó: ¿podría usted indicarme dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente, respondió Samuel. Acompáñame al santuario del cerro, que hoy comerán ustedes conmigo. Ya mañana, cuando te deje partir, responderé a todas tus inquietudes. En cuanto a las burras que se te perdieron hace 3 días, ni te preocupes, que ya las encontraron. ¿Qué sorpresa se habrá llevado? No, pues las burras, 3 días ya aparecieron. Y agregó: lo que Israel más desea no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre. ¿Por qué me dices eso?, respondió Saúl. ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? No obstante, Samuel tomó a Saúl y a su criado, los llevó al salón y les dio un lugar especial entre los invitados, que eran unos 30. Luego Samuel le dijo al cocinero: trae la ración de carne que te pedí que apartaras, que yo mismo te entregué. El cocinero sacó un pernil entero y se lo sirvió a Saúl. Entonces Samuel dijo: ahí tiene lo que estaba reservado para ti, come, pues antes de invitar a los otros, tu ración ya había sido apartada para esta ocasión. Así fue como Saúl comió aquel día con Samuel. ¿Qué está planteando aquí la historia? Que este profeta validaba su capacidad profética porque se anticipaba al futuro. Mire, yo andaba una vez con un primo hermano mío que es pastor, y andábamos en un truck que era de su propiedad, y obviamente era su truck de su instrumento de trabajo, y el truck estaba malo de freno, pero bien malo de freno. Y él quería ir a ver a una mujer que era una profeta de Dios. Y me dijo: Moisés, mira, chico, pero en este truck yo no quisiera llegar frente a la casa de ella, porque con este alboroto que hace este truck y después malo de freno, vamos a hacer algo, vamos a ver el truck aquí, nos vamos a pie. Y yo dije: ¿pero dónde vive ella? Dice: ella vive como a 5 cuadras más arriba, pero lo dejamos aquí y seguimos a pie. Y bueno, está bien. Pues él dejó el truck por allá como a 5 cuadras de la casa y seguimos a pie. Llegamos a la casa de ella, ella nos recibió, nos hizo café y empezamos a conversar. Mi primo, yo era un adolescente como de algunos 14 años, 15 años, y mi primo le llevaba una ofrenda que quería darle. Y la cuestión fue que al final dijo: déjame orar por ustedes antes de que ustedes se vayan. Cuando termina la oración le dice: asegúrese después de darme esta ofrenda de tener dinerito para arreglarle los frenos al tro ese en el que usted anda, ¿sabe? Ese tro está bien malo de freno. No, mira. Póngale los frenos a ese tro que está bien malo de freno. Dios. ¿Cómo la doña esta sabe que andamos en un tron y que el tron está malo de freno? Pues es gente que tiene dones, que tiene capacidades de Dios, que pueden anticipar. Pueden anticiparlo. Ahora, ¿cuál era la pertinencia del profeta en el Antiguo Testamento? Pues la pertinencia es que ellos hablaban del presente y hablaban del futuro. En Deuteronomio capítulo 13 y versículo 2. Deuteronomio capítulo 13 y versículo 2 dice: si esa señal o prodigio se cumple y él te dice: vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido. ¿Note bien? Dioses que no has conocido. Porque aquí hay un planteamiento interesante dentro de la visión. O sea, el profeta del Antiguo Testamento tenía unas reglas a seguir. Tenía un manual de procedimiento. Ningún profeta de la antigüedad
iba a profetizar para hacerle cambios o para hacerle correcciones a lo que Dios había establecido ya desde el principio. Yo quisiera usarlos a ustedes bien como lápiz. Ninguno. O sea, ningún profeta. Las reglas de ellos eran: Dios no hará cambios o correcciones a lo que ya está establecido. Esto no quiere decir, fíjense qué interesante, un profeta podía llegar a Israel o podía llegar a Nínive. Un ejemplo más claro, que no era Israel. De aquí a 40 días Nínive será ¿qué? Destruida, sino que si no se arrepiente. Porque la intención del profeta antiguo testamentario no era avergonzar, no era ridiculizar, no era dividir iglesia. Esa no era la intención de los profetas. Ahora hay profetas, óigame, que le dividen las iglesias a los pastores y se le hacen canto. No, era señalar el error, pero a la misma vez que le señalaban el error, le decían: tienes todavía la oportunidad de arrepentirte. Tienes la oportunidad de hacer corrección. Tienes la oportunidad de enmendarte. No era un profeta verdugo. Por eso es importante mirar. Oiga, estamos en el profetismo antiguo testamentario y alguien dice que la gracia es más noble que la ley. Pues estos profetas no profetizaban para destrucción. Estos profetas profetizaban para cambios, para corrección, para arrepentimiento, a fin de que aquello que estaba mal se corrigiera, se cambiara, se enmendara y hubiera una nueva vida. Cuando Jonás llegó a Nínive y anunció que si ellos no se humillaban, Nínive sería destruida, ellos se humillaron. ¿Y qué hizo Dios? ¿No? Y cuando Dios usó a los profetas de Israel y le dijo a Israel que si no se arrepentían pasaría tal cosa, pues, y ellos se arrepintieron, Dios los perdonó. Cuando Dios le dijo va a suceder tal cosa, va en el cautiverio, y ellos no se arrepintieron, pues ¿qué sucedió? Pues vino el cautiverio. Porque a fin de cuentas, o sea, Dios no va a hablar por hablar. Dios va a hablar para advertir. Y una vez advierte, el hombre, la mujer, el siervo y la sierva del Señor, tiene dos opciones: o obedece o desobedece. Ahora, ¿por qué es importante hablar de la profecía antiguo testamentaria? Porque la profecía del Antiguo Testamento era la profecía del Espíritu Santo. Era la obra del Espíritu Santo. La profecía siempre ha sido obra del Espíritu Santo. Si leemos Primera de Samuel, capítulo 10 y versículo 10. Primera de Samuel, capítulo 10 y versículo 10. Mira cómo dice: en efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibea, un grupo de profetas le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. ¿De quién fue la obra? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo no puedo separar la obra del Espíritu Santo del profetismo antiguo testamentario con el profetismo de hoy. Es el mismo Espíritu Santo. Si leemos Segunda de Samuel, capítulo 23 y versículo 2. Segunda de Samuel, capítulo 23 y versículo 2 dice: el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. ¿Quién está hablando esto? Lo está hablando David.
¿Y qué está diciendo? El Espíritu del Señor habló por medio de mí. Si leemos el capítulo 2 de Ezequiel, en el versículo 2 y verso 3, Ezequiel capítulo 2, verso 2 y verso 3, mira lo que dice la Escritura con perfecta claridad sobre el profeta. Dice: mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Me dijo: hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Pero si usted observa bien, era función del Espíritu Santo llamar a los profetas. Si leemos en Éxodo capítulo 31, verso 1 al 3, Éxodo 31, verso 1 al 3, dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia y de capacidad creativa. O sea, era el Espíritu Santo el que capacitaba para el don de la profecía, para el don de la administración en el Antiguo Testamento. Para ser profeta en la antigüedad, este tiene que declarar que su palabra es producto del Espíritu Santo. Isaías capítulo 28 y verso 14. Dice: por tanto, gobernantes insolentes de este pueblo, escuchen la palabra del Señor. Fíjense qué es lo que va a hacer Isaías. Le va a hablar, pero lo que va a hablar, lo va a hablar en nombre de quién? En nombre del Señor. A veces yo me asusto con los profetas de hoy, que hablan en nombre de ellos. Yo tengo una palabra para ti. Pero óyeme, si es la palabra tuya, no me interesa. Tengo una palabra para ti. No es la palabra del Señor. De hecho, lo más extraordinario en la vida de un profeta es cuando puede decir: así dice el Señor. Así dice el Señor. Oiga, usted dirá: bueno, pero es que cualquiera puede decir así dice el Señor. Claro que sí. Más vale en la antigüedad que el que decía así dice el Señor se cumpla. Porque si no se cumplía, el Señor no dijo nada. No lo dijo el Señor, porque lo que el Señor dice tiene certeza. Ahora, yo quiero hablarles ahora de algo que tal vez es mejor que cada uno de ustedes ofrende, eche los 300, 500 dólares que va a echar de ofrenda. Es una broma a los que me están viendo por internet, ¿sabes? Son capaces de sacar eso. Sí, dice: mira para allá, da del estudio Billy, me cobra 500 pesos. Ay, Jehová, nos ayude el Señor. Pero quiero que hagamos la recolección de ofrenda y no nos distraigamos, porque a veces nosotros tenemos una concepción de lo que debe ser el profeta en función, ¿verdad? Y no necesariamente la forma como yo consigo al profeta tiene que ser. El profeta será, ¿cómo es?
y Dios lo usará como lo quiere usar. Y de hecho, hay profetas que su manera de profetizar puede ser distinta a la manera de otro profeta profetizar. En el Antiguo Testamento se daba. Por eso yo quiero vincular el Antiguo Testamento, porque cuando entremos al Nuevo, entonces, pues si es el mismo allá, es lo mismo acá. No hay por qué hacer diferencias y hacer acepciones. Ahora, la forma en que Dios revelaba su mensaje a los profetas variaba de persona a persona. Lo que no se puede negar es que indistintamente el comportamiento del profeta, la forma y manera en cómo el profeta presentaba la profecía, lo que no se puede negar es que era de Dios. Podía ser de manera distinta. Aquí, yo lo he mencionado otras veces, aquí en Puerto Rico había un profeta que ya partió con el Señor. Había veces que me atribulaba. Ustedes no tienen la idea de cómo me atribulaba. Usted sabe lo que uno está durmiendo plácidamente a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, sonar el teléfono y uno pensar que era una emergencia. Y ahí uno levantaba el teléfono, hola, y ahí estaba el profeta hablando en lengua. Y así dice el Señor. Yo decía, ¿dónde estaba metido este que escuchó mi conversación? Porque era una conversación que yo había tenido por el día y unas decisiones que yo... Y así dice el Señor. Me decía, todo esto lo dijiste en la mañana y lo acordaste y nada de eso es mi voluntad. Nada de eso. No es eso lo que yo quiero. Lo que yo quiero, dice el Señor, es esto, esto y esto. Y después, cuando terminaba, decía, chúpate esa piragüita en lo que el Señor te raspa la otra, mira, y me cansaba. Esa era su forma particular. Era la forma particular. Decía, chicos, pero la próxima vez procura que la piragua me la raspes un poco más temprano, pero son las 3:30 de la mañana. Ah, no, eso es cuando el Señor quiere, mi hijo. Yo lo siento mucho, pero fue ahora que el Señor me despertó y me dijo que te diga. O sea, lo que tú no puedes negar es que era el hombre de Dios con la profecía. Mire, por ejemplo, si vamos a Jeremías capítulo 23, versos 21 y 22. Jeremías 23, versos 21 y 22. Mire, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo, lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. Esa es la intención de la profecía. La intención de la profecía es hacer volver del mal camino y hacer volver de las cosas que están equivocadas. La forma y manera, eso Dios va a usar al profeta dentro de sus particularidades. Pero lo que es importante es que el objetivo, la meta, el propósito, la intención siempre va a ser la misma. Si miramos Amós capítulo 3 y versículo 7, Amós capítulo 3 y versículo 7 dice, en verdad nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, ¿quiénes? Los profetas. Es decir, para Israel era tan claro y tan claro el ministerio del profeta, que llana y sencillamente este ministerio era un ministerio evidente, necesario,
pertinente para la vida de la nación. Los reyes, los gobernantes, los príncipes necesitaban. Es más, había príncipes y reyes que le tenían terror a los profetas. Imagínense un Elías que se le cuadra acá y le dice: de ahora en adelante por mis pantalones aquí no llueve más. Se acabó, no hay más lluvia. Y se fue y no llovió. O sea, Israel entendía bien el concepto del profetismo. Ahora, si uno mira el libro de Números, capítulo 12, versos 6 al 8, dice: el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños, ¿verdad? Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es hombre de mi confianza. En otras versiones dice: con él yo hablo cara a cara. ¿Ve? Ahora, fíjese lo interesante de esto. Fíjese lo interesante. ¿Ve? Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigma. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Claro, eso es con él. De mí digan lo que quieran. No, no tengo ningún problema. Es de ese que no pueden hablar. Ahora, fíjese qué dato interesante. Fíjese qué dato interesante. ¿Qué demarca esto? Pues esto demarca que de muchas maneras habla Dios. Y que de muchas maneras Dios hablaba a los profetas en la antigüedad. Algunos les hablaba en sueños. A otros les hablaba en revelaciones. A otros les hablaba mediante una inspiración. ¿Verdad? Otros profetas tenían unas visiones. Y de hecho, había algunos. Hay un dato bien interesante en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Y es que le piden al profeta Eliseo que profetice. Y Eliseo dice: bueno, está bien, no hay ningún problema. Yo voy a profetizar, pero antes de profetizar, que me traigan un músico. Y mientras el músico esté ahí tocando el arpa, en algún momento, la mano del Señor va a venir sobre mí. Porque era la forma en que entonces el profeta se sentía vinculado a la experiencia del Espíritu. Y podía... ¿Qué demarca esto? Esto lo que demarca es que en el campo de la profecía, el profeta vive una vida de ¿qué? De intimidad en el Espíritu. Vive una vida de intimidad con el Señor. Ahora, había otro dato interesante, y es que había profetas que tenían como, digo, yo no encuentro otra palabra para describirlo, y a lo mejor la palabra que uso casi es un disparate, pero habían ciertos profetas que tenían hasta una capacidad de telepatía. A la distancia había alguien pensando algo, y acá decían: ahora mismo está pensando tal cosa y está diciendo tal cosa. Y yo digo que será distinto. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículo 12, Segunda de Reyes 6, 12, dice: nadie, mi señor. Y el rey respondió, uno de ellos, el responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es el quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Porque fue un momento de guerra, y obviamente el ejército enemigo dice: alguien tiene que estar soplando aquí. Si nosotros estamos aquí en un cónclave y estamos hablando y planificamos una estrategia, o uno de ustedes, no, nosotros no somos los que estamos dando información.
es que el rey de Israel tiene un profeta que se llama Eliseo, que lo que tú digas aquí, él lo escucha ya. ¿Por qué traigo esto, querido? Por la alta estima que tenía Israel al profetismo. Ahora, cuando nosotros empecemos a vincular el concepto del profetismo antiguo testamentario a hoy, no se nos puede olvidar que la alta estima es al profetismo, es al don, no es al profeta, no es al instrumento. ¿Sabe por qué? Porque el profetismo está dentro de los dones enmarcados de Primera de Corintios capítulo 12. ¿Y sabe qué quiere decir? Que este es un don que puede habitar en la vida ¿de quién? De cualquier creyente. ¿Se da cuenta lo que quiero decir con esto? O sea, no es restar al don, no, todo lo contrario. Israel tenía una estima tan extraordinaria al don. Óigame, imagínense que esos profetas se daban el lujo. Mira, el general del ejército de Siria llamado Naamán dice que quiere hablar contigo. Vete tú y dile que se meta en el río Jordán y se sumerja allí. Se vaya a bañar. No, pero es que quiere hablar contigo. Yo no tengo nada que hablar con él. Que vaya y se sumerja allí. Porque a fin de cuentas no había interés de preventas. No había interés. Es más, se cuenta que Naamán le dio una moneda y le dio una regalía al siervo. Y el profeta por poco se lo come vivo. No, aquí. No, porque es un don. Es un don. El problema muchas veces es que la iglesia invierte los conceptos. Entonces dicen, no, es que no creen en el don. No, en el don creemos. La iglesia debe afirmar el don de la profecía. La iglesia debe vivir anhelando el don de la profecía. Pero el don de la profecía no es propiedad ni es patrimonio particular de nadie. Es un don que está en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes. Y óigame, usted no tiene idea cuántas veces Dios lo ha usado en profecía. A mí sí, a usted. ¿Cuántas veces Dios lo ha usado en profecía? ¿Cuántas veces Dios lo ha usado para advertir? ¿Cuántas veces Dios lo ha usado para marcar un juicio sobre una persona? Yo nunca olvidaré, me van a perdonar, ¿verdad? Pero nunca olvidaré cuando yo comencé a pastorear la primera horita hace 37 años que llegaron unos individuos con unos cuchillos y unos palos a apagarnos el equipo y obviamente pues ante eso, sí, pues apáguenlo, no hay ningún problema, no, aquí se acabó esto. Y uno de ellos se me acercó y me dijo, contra usted no, pero a este lo que me da el deseo es de acuchillarlo. Y empezó, le dije, perdóname un momentito, tú fuiste un creyente. ¿Qué sé yo si fue creyente o no fue creyente? Yo no sabía eso. Pero no solamente le dije eso, tú fuiste un creyente y hoy blasfemas lo que una vez afirmaste. Y lo que me duele es decirte que lo que estás pronunciando contra él, mañana te va a suceder a ti. Y al otro día fue asesinado. Y aquello se convirtió, imagínese que la presidenta de mesa del barrio fue a la iglesia a que oraran por ella. Porque dijo, lo que ustedes tienen es más grande que lo que nosotros tenemos. Le dije, no, o sea, ¿a cuánto? Porque Dios sabe cuántas veces le ha usado a usted con una palabra de profecía. ¿A cuánta gente?
a sus hijos le ha dado usted una palabra de profecía, a sus nietos le ha dado usted una palabra de profecía, a su esposo, a su esposa le ha dado una palabra de profecía, porque el don está vigente, el don está presente en la vida de la iglesia, en la vida, ay sí, ya yo me pasé, en la vida de los creyentes. Pero es importante, con esto termino, con esto termino. Muchas veces también había profetas que profetizaban dentro del marco de un éxtasis. Un éxtasis. Porque la forma no es lo importante. Lo importante es el mensaje. Y que tenga el mensaje de Dios. Mire, termino con esto. Números capítulo 11, verso 24 al 29. Y me quedo aquí y seguimos el martes que viene. ¿No? Mire, número 11, 24 a 29. Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Después juntó a 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Pero esto no volvió a repetirse. 2 de los ancianos se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el Espíritu descansó sobre de ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le respondió: ¿estás celoso por mí? Es decir, solamente quieres que el don sea para mí. ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todo aquello? Fíjense lo que está planteando Moisés. ¿Qué está diciendo Moisés? Yo deseo que todo el pueblo sea profeta. ¿Qué de malo tiene que el pueblo sea profeta? ¿Qué de malo tiene que se levanten profetas dentro de la iglesia? ¿Qué de malo tiene que usted sea profeta en su hogar? ¿Qué de malo tiene que usted sea profeta en su negocio? Que usted sea profeta en su trabajo, que usted sea profeta en su empresa. ¿Qué de malo tiene? Nada de malo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El que usted sea profeta o profetiza le va a poner a usted en una posición de edificación y de bendición. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios anda buscando quien se ponga en el vallado, se ponga en la frontera del camino, para que le haga saber a la gente que, oye, este no es el lugar por donde debes entrar. Pues la iglesia necesita profetas. Pero vamos a seguir el martes que viene, porque ya se me está acabando el tiempo para las preguntas. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Por aquí, o allá, 2 manos levantadas. Pasamos allá y luego pasamos acá. La hermana Alison, con mucho gusto. Sí. Pastor, la diferencia entre el don de ciencia y el don profético. Es distinto. Habíamos hablado de que dentro del marco del don de ciencia, lo que se presenta es el conocimiento de Dios anticipado. El don de la profecía es un don de inspiración inmediata, momentánea, donde la persona puede ir por una ruta distinta y el don inmediatamente lo que hace es advertir: así dice el Señor sobre esto. O sea, son 2 dones totalmente distintos y diferentes. La hermana Alison por acá. Sí, que no mencionaste la profetización. Ajá, sí, es que es para beneficio de los que están en... Que no mencionaste
mencionaste al profeta Daniel y cómo, Sí. y cómo sus profecías se han revelado a través de los años y el significado que tiene en la actualidad. De Daniel. Bueno, Daniel es un catedrático de los profetas, que lo vamos a mencionar más adelante. Sí. Ahora, Daniel es la combinación de un profeta, como pudiéramos denominar, un profeta, no solamente un profeta internacional, sino un profeta del tiempo futuro, del tiempo escatológico. En Daniel se unen unas capacidades proféticas extraordinarias, porque en Daniel no solamente está lo que pudiera ser la profecía contemporánea, la profecía del momento, sino profecías que cosas que ojo no vio, ni oído había escuchado, ¿verdad? Él es un catedrático en el campo de la profecía. Allá y acá, y concluimos. Sí, contigo también, ¿cómo no? Sí, ya tengo la nota por aquí. Hay profetas mujeres. Sí. Y buenísimas que son. Sí. Sí, en el Antiguo Testamento inclusive hubo profetas mujeres. Sí, voy a traer los nombres. Hay una Hulda, que eran mujeres con una capacidad profética extraordinaria. ¿Cómo? Isaías estaba casado con una profetisa. Bueno, Débora realmente no se reconoce dentro del marco profético, pero sí dentro de sus afirmaciones eran proféticas. Bueno, sí, en ese sentido sí. Sí, en el Antiguo Testamento hay profetas, mujeres profetas de Dios. Y en el Nuevo Testamento también habían mujeres profetas de Dios también. ¿Alguien más? Adelante. Había escuelas para profetas. Eso lo tengo aquí había escuelas para profetas. Pero las escuelas para profetas no era escuela para enseñar metodología, porque como dijimos al principio, no existe tal cosa como yo te enseño a ser profeta. Porque si yo te puedo enseñar a ser profeta, entonces no es un don de Dios. No es un don de Dios. Las escuelas de profetas eran seguidores de profetas que obviamente no solamente seguían al profeta, sino que anhelaban y procuraban que el don del profeta viniera sobre de ellos. Claro, lo que pasa es que habían profetas que estaban muy bien capacitados. Por ejemplo, el profeta Elías, el profeta Eliseo, el profeta Isaías. Esta gente sabía, no era meramente profetas, eran intelectuales. Eran hombres que sabían de los procesos políticos, sociales, económicos del país. Y esas cosas las enseñaban. Pero no era que enseñaban el don, porque el don es del Espíritu. Y lo que viene del Espíritu no lo puede dar nadie. Hombre alguno no lo puede dar, lo da el Espíritu. Luego tenemos allá, contigo concluimos, sí. Sí, pastor, usted hizo la aclaración de que esto podría ser un poquito neurálgico al principio, y es verdad, porque si cogemos por ejemplo en el libro de Ezequiel, Dios habla en contra de los que profetizan de su corazón. Sí. Estamos hablando ahí de las emociones. Sí. Y eso hoy se ha colado de una forma bestial. Sí. A mí me han dicho un montón de cosas que después que han terminado yo sigo caminando. Le he dicho a la persona que ha estado conmigo, el Señor está loca. Porque yo sé que eso no es verdad.
Sí, yo recibí una carta de una persona en estos días que dice, me han profetizado prosperidad y es cuando peor económicamente estoy. Me han profetizado ministerio y yo no sé absolutamente nada. Me han profetizado que voy a hacer, que el Señor me está entregando naciones y a mí me da terror montarme en un avión. Empezó a contarme, o sea, toda la antítesis de lo que le hayan profetizado. Y al final me dice, por favor explíqueme, porque no quisiera dejar de creer. Y ahí es donde yo me asusto. ¿Ve? Ahí es donde yo me asusto y digo, Dios mío, que por culpa de una gente con planteamientos inescrupulosos, le destruyamos la fe a la gente. Adelante, dame el micrófono a ese locutor ahí. Tengo una pequeña pregunta. Lo que pasa es que pues, estabas diciendo que lo que Dios dice en un momento se queda, prevalece, no importa 1000 años después, si viene un profeta y dice algo pues que cambia, por el ejemplo que dijiste de los dioses. Ya sabemos que pues, Jesucristo vino y quizás revolucionó muchas de las cosas que se pudieron haber dicho incluso los profetas. ¿Por qué ese cambio si Dios ya lo dijo en ese momento y es así? Porque no es que cambie de evangelio, no es un cambio drástico, pero pues es algo un poquito más de amor al prójimo y menos como que pues... Sí. Lo que pasa es que todo lo que Jesús cambió de la ley no era producto de Dios. Todo lo que Jesús cambió de la ley fue producto de los humanos. Por eso yo no he venido a abrogarla, yo he venido a hacerla cumplir, que ella se cumpla. Entonces, desde luego, el gran problema de Israel, de hecho Jesús dijo, ustedes muchas veces le imponen cargas a la gente que ni ustedes mismos llevan, y van y hacen a un gentil prosélito, y después que lo hacen prosélito lo convierten 10 veces en hijo del infierno, porque lo llenan de culpa, porque no pueden cumplir con ellos. O sea, todo lo que Jesús transformó y cambió de la ley, lo cambió no porque era de la ley, sino porque era el resultado de la invención humana. Si la ley se resumía en una sola oración, un nuevo mandamiento doy, que os améis los unos a los otros. Si los hombres aprendiéramos la ley del amor, no necesitaríamos ni 9, ni 10, ni 11 mandamientos. Uno sería suficiente. Porque si yo amo, no robo, si yo amo, no difamo, si yo amo, no adultero, si yo amo, no fornico. Uno solo, el amor. Bueno, se acabó el tiempo. Yo espero que mi nieta haya terminado las asignaciones allá.